día, mi nombre es Adriana Anzola, hago parte del equipo HSE del Fondo Soldico. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo seguro en alturas, vamos a validar unos conceptos básicos según la resolución 4272 del 2021 y vamos a ver en la estación de servicio dónde podemos encontrar este trabajo en alturas. Un poco más, debemos saber qué es el trabajo en alturas de acuerdo a la resolución 4272 del 2021, la cual nos dice que es toda actividad que realice un trabajador que ocasione la suspensión o desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros con relación al plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, nosotros estamos a nivel del suelo, pero vemos un deslizamiento al frente, pues eso ya se considera trabajo en alturas. Es decir, por debajo o por encima del nivel del suelo que cuente con 2 metros de altura. De acuerdo al marco normativo, esto no es nuevo, no es un tema nuevo, sino que desde el 2012 empezamos a ver la importancia de las caídas en alturas y ya dentro del sistema de gestión desde hace mucho más tiempo. Específicamente dentro de la resolución 2578 del 2012, se establecen los lineamientos para impartir cursos de trabajo en alturas y los requisitos para su funcionamiento. Junto con este llegó la resolución 1401 del 2012 por la cual se expide el reglamento de seguridad para protección contra caídas y ahí ya empezamos a darle forma a este tema de trabajo en alturas. Y por último tenemos la resolución 4272 del 2021 que es como la más reciente que es por la cual se establecen los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas que ya conocemos que hablamos de 2.0 metros, es decir, 2 metros. Anteriormente hablábamos de 1.50, a hoy ya decimos que a partir de 2 metros se considera trabajo en alturas. El ámbito de aplicación, recuerdo a esa resolución 4272 del 2021, es aplicable a todos los empleadores, contratantes, contratistas, aprendices y trabajadores de todas las actividades económicas que desarrollen algún tipo de trabajo en alturas, teniendo en cuenta la definición de trabajo en alturas por encima de 2 metros. Asimismo, las administradoras de riesgos laborales, ARLs, y centros de capacitación y entrenamiento de trabajo en alturas. Identifica el riesgo de trabajo en alturas o cuando nosotros desarrollamos una actividad que tenga que ver con trabajo en alturas, debemos desarrollar un programa de prevención y protección contra caída de alturas o un programa de trabajo seguro en alturas, el cual debe contener como mínimo objetivo, alcance y marco legal de acuerdo a esa actividad que vamos a desarrollar, roles y responsabilidades donde entra el empleador, el coordinador, el trabajador autorizado, el ayudante de seguridad y los brigadistas, los cuales tienen un papel muy importante en todo este desarrollo porque si se llega a ocasionar un infortunio, ellos deben estar preparados y contar con primeros auxilios para atender a la persona. Capacitación según los roles, ya vamos a hablar de esas capacitaciones específicas que deben contar las personas que van a ascender a una altura mayor a 2 metros. Identificación de peligros, evaluación de riesgos y procedimientos seguros para poder ejecutar esas actividades. A mí me gusta decir mucho que no es solamente realizar la actividad. Cuando nosotros le ponemos actividad segura, tiene unos componentes adicionales donde nosotros debemos quitar ese tema de yo siempre lo he hecho así, eso nunca ha pasado nada, no pasa nada. Debemos evitar todo este tipo de expresiones a la hora de realizar estas actividades porque le estamos poniendo el componente de seguridad. Medidas de prevención y protección, plan de emergencias e indicadores de gestión, los cuales normalmente estamos ya en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y nos miden la accidentalidad, la incidencia, nos miden todas esas condiciones para garantizar que esas medidas de prevención y de control están siendo eficientes y eficaces.
Esas capacitaciones y entrenamientos de acuerdo a los roles, tenemos que para el jefe de área para trabajos en alturas debe contar con 8 horas de capacitación, el trabajador autorizado debe contar con 32 horas, que era para el trabajo seguro en alturas. El coordinador de trabajo en alturas debe contar con 80 horas de capacitación y por último el entrenador de trabajo en alturas, es decir, todas esas personas que capacitan o que realizan estos cursos de capacitación, debe contar con 130 horas de capacitación. Siempre se generan una serie de responsabilidades y esto lo vemos desde el decreto 1072 del 2015 y anteriormente toda la legislación que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo o cuando lo llamábamos salud ocupacional, se genera una serie de responsabilidades tanto para el empleador como para el trabajador. Normalmente solemos ver que las responsabilidades las tiene solo el empleador. Sin embargo, la normatividad nos habla que el trabajador también tiene una serie de responsabilidades frente a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y específicamente al tema que estamos hablando en esta sesión, que es trabajo en alturas. El empleador es responsable de brindar los elementos de protección personal o los equipos de protección personal adecuados a la tarea a desarrollar, capacitar continuamente al personal y brindar medidas de prevención, realizar inspecciones periódicas y evaluaciones médicas ocupacionales que garanticen que ese trabajador cuenta con las condiciones necesarias para poder desarrollar esa actividad sin implicar temas de salud. Tener trabajadores autorizados, es decir, que cuenten con los cursos que ya hablamos anteriormente, asegurar la compatibilidad de los componentes del sistema de protección contra caídas, es decir, que no solamente se encargue de brindar estos elementos de protección personal o estos equipos de protección personal, sino que garantice la efectividad de estos equipos de protección personal, teniendo en cuenta que sean certificados, que estén en buen estado, que no se dejen desgastar o que si se desgastan pues se realice el respectivo cambio. Por parte del trabajador también cuenta con esas responsabilidades y es asistir a todas las capacitaciones programadas por parte de seguridad y salud en el trabajo y específicas de los riesgos que requieren, cumplir todos los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, que recordemos que este no solamente es realizar la actividad, sino ponerle el componente seguro, informar al empleador sobre cualquier condición de salud y cualquier daño o condición insegura que vea antes, durante o después de desarrollar sus actividades. Lo ideal siempre es que nosotros identifiquemos en el antes. Sin embargo, si desafortunadamente no lo pudimos verificar en el antes y lo verificamos y lo validamos en el durante o en el después, es necesario informarlo inmediatamente. Adriana, ¿cómo podemos verificar eso durante o después de realizar la operación? Muy sencillo. Los casi accidentes o los llamados casi accidentes, casi me resbalo, casi me caigo, casi me sucede esto, pero no me sucedió, no tuve ninguna lesión, son unas alertas que nos envían para decirnos: cuidado con esta actividad, está siendo riesgosa, algo está haciendo mal, de pronto se distrajo, de pronto, y puedo reaccionar adecuadamente en ese momento, pero no siempre va a ser así. Es por eso que debemos informar ya ese riesgo que hemos identificado para poder subsanar lo que se encuentre afectando la operación de manera segura. Participar en la valoración de los riesgos, esto es importante y esto hace parte del antes. Antes de realizar una actividad con todo el conocimiento que ustedes tienen del desarrollo de la misma, pueden identificar esos riesgos potenciales que les puedan causar alguna afectación, algún accidente de trabajo o posible enfermedad laboral. Dentro de esa identificación de riesgos hay unos riesgos principales, pero todos estos riesgos varían de acuerdo a esa actividad que nosotros estamos realizando. Es decir, no solamente el trabajo en alturas, el ascender a una altura mayor a 2 metros es un riesgo. Podemos identificar otros factores
que nos aumentan el riesgo en esa actividad. Exposición a radiaciones, caída de objetos por desplome o derrumbamiento, caída de objetos mientras se están manipulando, golpes y cortes por objetos y herramientas, choques, golpes contra objetos inmóviles o móviles, caídas de fragmentos y partículas, sobreesfuerzos, exposición a altas temperaturas, a temperaturas extremas, bien sea frío o calor, pisadas sobre objetos y atrapamientos. Específicamente para la estación de servicio, como lo hablábamos en un inicio, es la actividad que nosotros realizamos en el carro tanque, ¿cierto? En el descargue de combustible. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en el descargue de combustible? Ascender al vehículo, y en ese ascenso a ese vehículo tenemos que usar nuestro equipo de protección contra caídas. ¿Qué nos puede pasar? Estamos subiendo las escaleras, se nos puede resbalar un pie y ahí podemos tener una caída. Normalmente para ascender al vehículo nosotros pensamos que solo subiendo las escaleras pues ya estamos seguros y anclándonos a la línea de vida. Sin embargo, es necesario que durante ese ascenso en las escaleras nosotros mantengamos con la slinga, ¿cierto? Protegidos, asegurados. Dentro de las medidas de prevención tenemos las colectivas, que dependen del tipo de actividad económica y de la actividad y viabilidad técnica que nosotros veamos. Entonces, tenemos la delimitación de áreas, las líneas de advertencia, la señalización del área, las barandas, los controles de acceso, los controles de superficies con huecos o aberturas, el manejo de desniveles, ayudantes de seguridad, permisos de trabajo, análisis de trabajo seguro. Todas estas medidas ya las vamos a validar. En las diapositivas posteriores. Y tenemos unas medidas pasivas que requieren de poca o de ninguna intervención por parte del trabajador que está realizando esa actividad. Por ejemplo, la red de seguridad para detección de caídas, andamios, plataformas, canastas, escaleras, todas estas medidas que ya se tienen establecidas para poder desarrollar esa actividad. Dentro de los controles administrativos para realizar el trabajo seguro en alturas, tenemos unos procedimientos que nos garantizan un paso a paso para el desarrollo de esa actividad que se haga de manera segura. Repetimos en toda la capacitación y en todos los temas de seguridad y salud en el trabajo ese tema de seguridad, que se haga el procedimiento seguro, que sea seguro, que se haga con seguridad. ¿Por qué? Porque estamos minimizando riesgos, y cuando nosotros decimos no, eso le pasa a otros, pues ahí estamos limitando o anteponiendo una excusa para que ese trabajo no se haga de manera segura. Entonces, es responsabilidad del trabajador cumplir con todos esos procedimientos seguros para el desarrollo de las actividades. Y tenemos un permiso de trabajo en alturas. El permiso de trabajo en alturas cuenta con una información de la tarea, de los riesgos, de los equipos, del personal autorizado y las firmas. Vamos a adentrarnos específicamente en ese permiso de trabajo en alturas que debe contener. Entonces, debe tener tipo de trabajo, altura aproximada para la cual va a desarrollar la actividad, fecha y hora de inicio y determinación de la tarea, verificación de la afiliación vigente a la seguridad social, requerimientos de aptitud, descripción de la tarea, medidas de prevención, equipos de sistema de acceso para trabajos en alturas. Tenemos elementos de protección personal entregados, herramientas a utilizar, certificado de capacitación en prevención para caídas de trabajo en alturas, observaciones adicionales de la persona que esté diligenciando ese formato, nombres y apellidos, clase de documento y número de documento de las personas que están desarrollando la actividad, es decir, las que van a ascender, nombre y apellido y firma de quien autoriza la actividad, nombre, apellido y firma de coordinador de alturas. Normalmente me dicen, Adriana, ¿quién realiza este permiso de trabajo en alturas? Y es la persona o la empresa que sea encargada de
el ascenso del ascenso, por ejemplo, en este caso de la estación de servicio del vehículo. Normalmente me dicen que es el conductor. Entonces, el conductor es el que debe contar con todo esto y nosotros como estación de servicio debemos garantizar que esos procedimientos se cumplan. Dentro de esos elementos de protección personal es una parte fundamental para el trabajo en alturas. ¿Cuáles elementos de protección personal debemos contar para el ascenso de nuestro carro tanque cisterna? Casco con barbuquejo, especialmente cuidado en el barbuquejo. Esto lo que nos garantiza es que el casco no se vaya a caer con alguna maniobra que nosotros estemos realizando. Gafas de seguridad, guantes de baqueta para manipular tapas y válvulas y otros elementos, guantes de nitrilo para manipular elementos impregnados con combustible y otras sustancias químicas. Esto evita el contacto directo con nuestras manos para evitar dermatitis por contacto o alguna quemadura química. Protección respiratoria para vapores tipo cartucho con filtros cuando se realicen las mediciones sobre el carro tanque. Botas de seguridad, que esto prácticamente todas las personas que trabajan en la estación o por lo menos que están en islas deben contar con estas botas. Arnés de cuerpo completo dieléctrico, slinga en Y sin absorbedor de impacto. Acá es importante que si el autotanque cuenta con línea de vida fija certificada según el cumplimiento de la resolución 4272, debe realizar lo siguiente. Primero, debemos verificar que el autotanque tenga efectivamente esa línea de vida. Esta línea de vida debe ser horizontal a ambos lados, izquierdo y derecho. Colóquese los elementos de protección individual o elementos de protección personal o equipos de protección personal. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Elementos de protección personal como elementos de protección individual son prácticamente lo mismo. ¿Listo? Es la sola persona que se los debe poner. ¿Listo? Cuando hablamos de equipos de protección personal es que la interacción de uno solito, requiere de otras para poder funcionar. Un ejemplo muy claro, que lo tenemos en el trabajo en alturas, es que la eslinga sola no me va a funcionar. La eslinga debe ir engranada con el arnés, debo contar también con el casco, debo contar también con la línea de vida. ¿Listo? El arnés solito no me va a funcionar. Debo contar con la eslinga, debo contar con la línea de vida, debo contar con el casco. Bueno, ahora bien, conecte su equipo de protección contra caídas, es decir, la eslinga doble sin absorbedor, a los peldaños de la escalera, garantizando siempre estar anclado. Entonces, lo que yo les decía inicialmente, es importante que así sea en el ascenso y en el descenso del vehículo, pues nosotros estemos todo el tiempo anclados, asegurando que la eslinga cierre correctamente. Como les indicaba, es necesario que tanto el ascenso como el descenso nosotros estemos anclados, siempre desconectando un gancho del peldaño y asegurándolo el otro. Luego desconecte el segundo gancho de la escalera y conéctelo en la línea de vida del otro costado. Cada gancho debe estar ubicado en una línea. Siempre debemos estar asegurados a ambos lados. Por eso es que las lingas en Y. Realice una inspección visual verificando condiciones de seguridad, teniendo especial cuidado con regueros o charcos de líquidos combustibles, ganchos o perillas que lo puedan enredar y hacer caer. Es importante también aclarar que nosotros, antes de ponernos estos elementos de protección personal, debemos realizar una inspección de costuras, inspección de cuerpo de la eslinga, que nosotros también debemos contar con una hoja de vida de estos equipos de protección personal que nos garanticen que no han sido impactados, que no han sido desgastados o que se encuentran en perfecto estado para el uso. Este es un pequeño video de cómo nos afecta el uso o el desuso de estos elementos de protección personal.
Si nos damos cuenta, aquí la persona cayó de cabeza, efectivamente pues se desnucó y ahí quedó. Esto nos hace reflexionar que nosotros realmente tenemos una parte muy importante en la seguridad para ejecutar todas estas actividades de manera adecuada. Nuestra vida vale más que un minuto poniéndonos los elementos de protección personal o realizando las actividades el paso a paso como nos indica. Muchas gracias por la atención, espero que haya quedado todo muy claro. Feliz día.